Ahora que se acerca el momento de presentar la declaración del IRPF, de forma muy resumida dada su gran amplitud y complejidad, se debe tener en cuenta ciertos puntos para evitar errores en la declaración que puedan conllevar mayores costes, así como otros que puedan ayudar a reducir el IRPF a pagar o aumentar la devolución que nos corresponda. En primer lugar, es preciso analizar si algunas de las rentas que hayamos podido obtener están exentas de tributar por el IRPF, como sería el caso de ciertas indemnizaciones por despido o importes obtenidos por trabajos realizados en el extranjero. Debe tenerse en cuenta que estas exenciones pueden estar limitadas a una cantidad máxima y que se deben cumplir ciertos requisitos que es preciso analizar. Las personas titulares de una cartera de valores en el extranjero, compuesta, por ejemplo, por acciones o fondos de inversión, deben tener en cuenta que se pueden producir distintos tipos de rendimientos, como dividendos o ganancias patrimoniales, que deben ser calificados conforme a la normativa española para su correcta tributación. Además, en caso de que la cartera de valores esté denominada en una moneda distinta del euro, debe tenerse en cuenta el efecto divisa, determinándose la renta que este efecto puede producir y su tributación, algo muy complejo. Por otro lado, respecto del arrendamiento de inmuebles, debe tenerse en cuenta que del importe percibido del inquilino es posible deducir ciertos gastos, siendo necesario conocer, entre otros puntos, cómo determinar el gasto por amortización del inmueble alquilado o la diferenciación entre gastos de conservación y reparación y gastos de ampliación y mejora y su efecto en la tributación del alquiler. Además, debe tenerse en cuenta la posibilidad de aplicar una reducción sobre el rendimiento del alquiler en caso de que el inquilino destine el inmueble a vivienda. En cuanto a las ganancias o pérdidas patrimoniales que se producen, por ejemplo, cuando vendemos una casa o unas acciones, es fundamental conocer, entre otros extremos, si el precio de venta pudiera ser revisado por Hacienda por existir normas que marcan, por ejemplo, un precio mínimo, o qué gastos pueden disminuir la ganancia o aumentar la pérdida, al efecto de que el impacto fiscal sea el menor posible, siendo además preciso analizar si pudieran resultar de aplicación los coeficientes de abatimiento para sufrir una menor tributación. Incluso existen ciertas ganancias patrimoniales que pueden quedar exentas, como por ejemplo las que se pongan de manifiesto en la transmisión de la vivienda habitual por parte de personas mayores de 65 años o cuando el importe obtenido de la transmisión de este u otros activos por personas mayores de 65 años se destinen a la constitución de una renta vitalicia. Asimismo, debe tenerse en cuenta el efecto de nuestra situación personal y familiar sobre la tributación por el IRPF, debiéndose conocer la existencia y forma de aplicación del mínimo por contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad. Del mismo modo, en caso de ser beneficioso, es posible optar por una tributación conjunta entre los distintos miembros de la unidad familiar, obteniéndose una reducción de la base imponible del IRPF. Finalmente, es importante conocer que existen deducciones de muy distinta índole que permiten disminuir la carga tributaria por el IRPF, como por ejemplo deducciones por maternidad, por familia numerosa, por donativos o por inversión en empresas de nueva o reciente creación. Además, debe tenerse en cuenta que las comunidades autónomas también establecen deducciones, pudiendo resultar interesantes, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, por gastos educativos o por inversiones en entidades cotizadas del mercado alternativo bursátil. Dada la complejidad del IRPF y su declaración, es recomendable contar siempre con un asesor especializado en este impuesto para evitar futuros problemas con Hacienda.